Sí, sí. Que vamos a dar comienzo a las primeras jornadas de filosofía. Y bueno, pues a partir de ahora, si la materia o la naturaleza quiere, lo haremos aquí pues una vez al año. O sea, que siempre suele venir gente distinta a participar. Carlos y yo casi somos los fijos, pero vamos, que puede hacerlo otra gente, no pasa nada. Y siempre intentamos que venga la mayor variedad de gente y de hombres y mujeres dedicados al oficio de esto, de la filosofía. Tenemos la suerte de contar con Alfredo Marcos. Solo tenéis que poner en internet o en donde queráis, ¿no? En Google, la cantidad de publicaciones que tiene, profesor de Valladolid de filosofía. Al estimable como Alfredo Esteban Sánchez, que fue profesor de instituto y lo sigue siendo de la vida, y es un lector voraz y escritor que me manda siempre sus últimos trabajos, creo que muy modesto, excesivamente modesto, y creo que tendría que salir más a la luz, pero bueno, siempre es más fácil estar ahí, en el estudio lleno de libros, y de libros, que un día se va a caer el piso, porque es impresionante. Ese miedo lo tengo. ¿A que sí? Y la mujer más, ¿verdad? Bueno, y entonces, pues eso, que tenemos pues una amistad y dije, joder, Esteban, tienes que venir aquí. Y muy amablemente aceptado. A mi izquierda, Carlos Madrid, que cuento con él desde hace muchos años como amigos, como siempre digo, de momento, porque todo puede acabar, como dice Heráclito. Y nos hicimos amigos hace muchos años en unos encuentros de filosofía y cine en Salamanca, y bueno, ahí se generó, pues como con el resto, una amistad filosófica que creo que, bueno, pues durará hasta siempre, ¿no? Y sí tengo que destacar, pues su generosidad, la de estos tres profesionales de la filosofía y de la vida, por estar dispuestos a pues, hacerlo por el gratis et amore, ¿no? Pues eso es lo que quería decir de momento. Muy contento, muy fatigado también porque dices, joder, ¿y qué necesidad tiene uno de meterse en estos rollos? Pero bueno, es que te lo pide el oficio, ¿no? Y hay que seguir, ¿no? Y entonces, pues eso, que vamos a empezar ya en breve con Alfredo Marcos, que nos dé ahí pues, su PowerPoint, su información, que es un gran profesional del tema este de la naturaleza humana, ha publicado cosas en la BAC, en la Biblioteca de Autores Cristianos, sobre la belleza humana, que tuve la suerte de estar con él en el Ayuntamiento de León, presentándolo, un librín muy breve y muy legible. Y una vez dicho esto, también quiero hacer constar, agradeceros a vosotros la presencia en un domingo, que fíjate, a estas horas, madre mía. Y también a Álvaro Pedraz, que es el que también me ha facilitado, que es el que está ahora ahí en la técnica, en la tecnología, y a Emilio Gancedo, al Instituto Leones de Cultura, porque yo creo que los sitios públicos son para que esté la gente reunida, ¿no? Porque para que estén vacíos no valen para nada, para eso hay que tirarlos, no valen para nada. Así que, bueno, pues Alfredo Marcos, cuando quieras. Muy bien. Pues nada, sí que traía una pequeña presentación. A ver, ahí estamos. Que si me ve Platón haciendo estas cosas, proyectando imágenes sobre la pared, me echa patadas. Pero bueno, vivimos en la época en la que vivimos. Yo antes que nada quería darle las gracias a Miguel Ángel por involucrarme en este acto. Para mí es una alegría por muchas razones, por muchos motivos. Uno de ellos es comprobar que un domingo por la mañana puede haber gente interesada en cuestiones filosóficas y dispuesta a participar en esto, lo cual me parece incluso emocionante. Y la otra es que yo soy leonés y vivo aquí al lado, y entonces por un rato por lo menos uno tiene esa extraña sensación de ser profeta en su tierra. Entonces te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues yo quería hablar sobre transhumanismo, o no sé si quería, pero bueno, por lo menos es lo que me han pedido. Digo que no sé si quería porque siempre que hablo sobre transhumanismo tengo una extraña sensación, y es la sensación de que le estamos haciendo el trabajo a los transhumanistas, porque
yo más o menos hablo desde un punto de vista crítico, pero antes de criticar el transhumanismo uno tiene que exponerlo. Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, en mis clases en la facultad, que me doy cuenta de que estamos haciendo gran parte del trabajo de difusión y de explicación y de estudio incluso de las raíces profundas, filosóficas, teológicas, etcétera, del transhumanismo. Y por otro lado, esto es una especie de moda filosófica a la que yo creo que no deberíamos contribuir mucho. Por lo tanto, tengo esta extraña sensación de que no sé si se debería hablar mucho sobre el transhumanismo o sencillamente ir pasando ya a otras cosas. Pero quería añadir también la consideración esta de la naturaleza humana. Es decir, el transhumanismo sí que sirve como vector, ya que pone en cuestión al ser humano, ya que nos dice que hay que ir más allá de lo humano, que hay que transformar al ser humano, inmediatamente nos obliga a pensar en qué es un ser humano. Inmediatamente pone sobre la mesa la cuestión de la naturaleza humana. Y esta sí que es una cuestión verdaderamente interesante. Bueno, yo antes de entrar en materia más directamente quisiera hacer una pequeña aclaración terminológica respecto de un campo semántico a veces bastante confuso, que es el de lo técnico. Bueno, pues hay muchos términos, por ejemplo, técnica, tecnología, tecnociencia, biotecnología, antropotecnia, etc., que están dentro de este campo semántico. La técnica es algo profundamente humano, hay humanos desde que hay técnica y hay técnica desde que hay humanos, entonces no vamos a prescindir de ella y no tiene ningún sentido hablar en contra de la técnica, ni ser antitécnicos ni nada por el estilo, pero la técnica es una realidad que ha acompañado a los seres humanos a veces más cerca de otras actividades como las de carácter artístico, artesanal, otras veces a partir de la modernidad más cerca de la ciencia, y entonces empezamos a hablar de tecnología. Y cuando esa fusión, esa colaboración entre ciencia y técnica se hace ya muy intensa, pasamos a hablar de tecnociencia a finales de la modernidad. Cuando todas esas herramientas tecnocientíficas se vuelcan sobre lo vivo, se aplican no solo a la materia inerte, sino también a los seres vivos, entonces hablamos de biotecnología. Y uno de esos seres vivos es el ser humano, entonces llega un momento en que el ser humano, que es un ser técnico, acaba aplicándose la técnica a sí mismo, y entonces hablamos de antropotecnias. Yo he puesto esto en orden tipográfico creciente para indicar, para connotar un poco, sugerir la idea de que a medida que pasamos de la técnica a la tecnología, a la tecnociencia, vamos ganando en poder y también en responsabilidad. Es decir, es mucho más potente la tecnociencia que las técnicas tradicionales, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, pero por ejemplo la bomba atómica es mucho más potente que cualquier antropotecnia. Es decir, modificar mediante ingeniería genética una parte del genoma humano es algo mucho más pequeño que pues lanzar una bomba sobre Hiroshima. Pero resulta que las antropotecnias inciden sobre el sujeto que maneja la bomba atómica, que la fabrica, que la utiliza o que no la utiliza. Por eso yo creo que es justo poner este orden creciente de poder y de responsabilidad. En la medida que tenemos en nuestras manos ya capacidades antropotécnicas, es decir, capacidades para intervenir técnicamente sobre lo humano, en esa medida contraemos una enorme responsabilidad y merece la pena pensar sobre ello y plantearnos qué queremos hacer con las antropotecnias. Es decir, qué queremos hacer pues, con la capacidad de editar genéticamente el genoma humano, con la capacidad para intervenir mediante prótesis biónicas sobre el ser humano, con la capacidad para intervenir en el cerebro mediante diversas drogas, neurotransmisores, etc. ¿Qué queremos hacer con todo ello? Puesto que eso nos da un gran poder y al mismo tiempo, como decía el clásico, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El clásico del cómic. Bien, ¿cuál es la posición del transhumanismo respecto de las antropotecnias? Respecto de la posibilidad de intervenir técnicamente sobre el ser humano. Bien, pues el transhumanismo aboga por una aplicación extensa y profunda de las antropotecnias. Adelante con ellas, modifiquemos al ser humano. Si tuviésemos que caracterizar el transhumanismo mediante unos pocos rasgos, y no tenemos tiempo para mucho más, yo diría que es una moda ideológica, es decir, que no es filosofía. Los transhumanistas no son filósofos propiamente dichos, algunos de ellos podríamos decir que sí, pero en general no. No son científicos, es decir, no es
una teoría científica, no es una disciplina científica, tampoco es una disciplina tecnológica, no hacen máquinas ni producen biotecnología. Es más bien una moda ideológica que ha marcado la agenda filosófica de modo muy profundo, es decir, en los últimos años nos dedicamos a escribir sobre transhumanismo, a discutir sobre transhumanismo, ha habido congresos hasta la saciedad sobre este tema, todas las revistas del ramo se han preocupado de hacer un monográfico sobre transhumanismo, etc. Ha marcado profundamente la agenda filosófica, y no solo la filosófica, sino que también tiene sus ramificaciones en el cine, en las series, en la literatura, en los videojuegos, etc. Lo que propone es una modificación profunda del ser humano por medios tecnológicos de dos tipos. Si tuviésemos que agruparlo o simplificar, diríamos de tipo info, por un lado, y de tipo bio, por otro. Es decir, hay que aplicar al ser humano infotecnologías, por un lado, ya seré un poco más preciso más adelante, y por otro lado, biotecnologías. ¿Y esto con qué objetivo? Bueno, los objetivos próximos tienen que ver con el aumento de algunos rendimientos. Bueno, pues vamos a conseguir que el ser humano, pues qué sé yo, pues que corra más rápidamente, que sea capaz de ver fuera del espectro habitual, que sea capaz de oír frecuencias que no oía hasta el momento, o que sea capaz de vivir sin dormir, por ejemplo, o de vivir muchos más años, o en el extremo, digamos, los objetivos remotos de esta intervención antropotécnica tendrían que ver con la inmortalidad. Bueno, vamos a conseguir la inmortalidad por vía tecnológica, o por lo menos una larguísima longevidad. Incluso podríamos acabar prescindiendo del cuerpo biológico, porque aquí lo erróneo del ser humano en el fondo es el cuerpo. Es decir, estamos en un soporte biológico que tiene costumbres extrañas y desagradables, como enfermar, morir y estas cosas. Entonces, si pudiésemos prescindir del cuerpo biológico y hacer transitar nuestra mente a una especie de nube informática, pues entonces quizá podríamos lograr vivir sin sufrimiento y en última instancia incluso no morir, ¿no? Bueno, habría que preguntarse si esto es vida. Como dice la canción, si esto es vida, esto es vivir. Bueno, pues en el último extremo, aunque cada uno de nosotros consiguiese la inmortalidad en la nube informática, en la nube digital, constituiría un punto de vista, una mente que ve el mundo desde un determinado ángulo. Es decir, mi mente ve el mundo desde aquí. Y la de cada uno de nosotros desde su ángulo. Pero, ¿y si consiguiésemos una fusión de todas las mentes? Entonces seríamos algo así. Seríamos no individualmente cada uno de nosotros, sino habríamos constituido una especie de sujeto omnisciente. Bueno, ese realmente es el último horizonte, que ya es prácticamente teológico, del transhumanismo, el de la fusión cósmica de mentes, por extraño que pueda parecer. Es decir, en principio proponen cosas tan elementales como bueno, pues desarrollar implantes, de interfaz para comunicarnos con las máquinas, pero en el último horizonte está la fusión de todas las mentes para conseguir una especie de mente cósmica que sea capaz de ver el universo desde todos los puntos de vista. Bien, esto, como decía antes, tiene sus repercusiones en la cultura popular, en el cómic, en el cine, en la literatura, en las series. Y voy a poner algunos ejemplos. A mí me gusta mucho esta viñeta de un cómic de Marvel en el que uno de los personajes le dice al otro, pero mediante bioingeniería puedes reescribir el ADN así sobre la marcha y puedes convertir a la gente en dinosaurios, pero también podrías curar el cáncer por este mismo sistema. Esta es la cuestión de los medios, es decir, empezamos a tener medios, herramientas, instrumentos para curar el cáncer o para convertir a la gente en dinosaurios. Pero después está la cuestión de los fines. Es decir, ¿cuál es el sentido de estos medios tecnológicos que hemos ido ganando a lo largo de la modernidad? ¿Al servicio de qué los ponemos? Bueno, pues si no tenemos una idea clara de qué es el ser humano, en qué consiste su felicidad, cuál es la naturaleza humana, difícilmente vamos a poder orientar toda esta enorme panoplia de medios tecnológicos hacia un fin sensato, razonable, etc. Entonces la respuesta me parece muy lúcida del otro personaje. Le dice, sí, pero yo es que no quiero curar el cáncer. Lo que quiero es convertir a la gente en dinosaurios. Ya está. Entonces, esto nos obliga, cuando tenemos
tantos medios, tantas herramientas, nos obliga a pensar sobre los fines, nos obliga a pensar sobre el sentido. Este es un fotograma de Black Mirror, de una serie que quizá hayáis visto muchos de vosotros y que es muy tecnológica, muy, en fin, transhumanista, no en el sentido de que favorezca el transhumanismo, sino de que plantea los problemas del transhumanismo. Y en uno de los episodios, que creo que se llamaba Arcángel, le inyectan a una niña, le implantan un chip que permite que esté monitorizada continuamente, 24/7, como se dice ahora. Todas las horas del día, y que entonces sus padres pues, puedan cuidarla e incluso si se siente mal inyectarle oxitocina y bueno, pues, intervenir profundamente sobre sus neurotransmisores para que esté siempre a gusto, para tenerla vigilada, segura, etc. Lo cual en algunos momentos ha sido el sueño de todos los que hemos sido padres y la pesadilla de todos los que hemos sido adolescentes, claro. Pero esto modifica profundamente la idea de crianza humana, de libertad, de posibilidad de cometer los propios errores, en fin. Esta es otra película que quizá hayáis visto que se llamaba en inglés Downsizing y en español Una vida a lo grande, porque se trata mediante biotecnología de reducir a la 10ª parte el tamaño de los humanos, lo cual los hace ecológicamente más sostenibles y de paso nos hace ricos, porque claro, si uno tiene que comprarse un piso de 1000 metros cuadrados le cuesta mucho, pero si lo reduce a una 10ª parte, como uno de 100, si mi tamaño es de una 10ª parte, con tal de que no me quiten un cero en la cuenta corriente, pues me he vuelto rico. Bien, esta película presenta también los diversos problemas que tiene intervenir sobre el ser humano de modo tan profundo. Years and Years es una serie británica en la que esta niña que aparece aquí a la derecha, el de la imagen, les plantea a sus papás, que son estos dos, una cuestión crucial. No estoy a gusto con mi cuerpo, me siento trans. Y entonces los padres reaccionan de modo muy positivo, muy liberal, digamos, y le dicen, bueno, no te preocupes, nosotros te apoyamos, veremos cómo se puede hacer la transición, etc. Dice, no me habéis entendido. No transexual, sino transespecie o transhumana. Es decir, el problema es que no estoy a gusto no con mi cuerpo femenino, sino con mi cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Bueno, pues digitalizar mi mente. Al fin y al cabo se puede entender que la mente de una persona se puede transformar en un código, en un largo número digital, digitalizar mi mente y ponerle un soporte mucho más estable y mucho más fiable que el pobre soporte biológico en el cual estamos ahora. Y bueno, esta es una película un poco más antigua, de 2005, que se llama The Island, de la cual no voy a decir nada, porque si digo algo ya hago como se dice ahora, el spoiler. No importa. Pero también es biotecnología aplicada a seres humanos y en fin, eso genera toda una trama. Este es un gráfico, yo no sé si se alcanza a leer algo, pero no voy a entrar a fondo en él. Esto es lo tomé con su permiso, claro, de una conferencia que nos dio en el programa de doctorado que yo coordino Antonio Diéguez. Antonio Diéguez es un especialista en transhumanismo, ha hecho estancias en Oxford en los institutos que promueven el transhumanismo y él es catedrático en la Universidad de Málaga, ha publicado un par de libros sobre estas cuestiones y en esta conferencia nos presentó este esquema, me pareció muy bueno y le pedí permiso para usarlo en charlas y en clases. Lo que me interesa es que se vea que aquí hay una doble vía, una doble entrada hacia el transhumanismo a través de tecnologías info, por ejemplo de inteligencia artificial, de lo que después vamos a oír hablar. Entonces, si desarrollamos sistemas de inteligencia artificial y además desarrollamos interfaces de manera que esos sistemas se comuniquen bien con el ser humano, eso por un lado, y por el otro lado hacemos un desarrollo biotecnológico que mejore el cuerpo humano, entonces progresivamente llegaremos a un punto en el que podamos llegar a una integración total de la máquina con el ser humano todavía biológico. Entonces tenemos tecnologías info, tecnologías bio, hay que desarrollarlas hasta el momento de la fusión, en la cual cada uno de nosotros sea una especie de cyborg o de cyborg, con una parte info, una parte digital y una parte biológica.
Pero las cosas no se quedan aquí. Una vez que consigamos la integración total con la máquina, tenemos que pasar a prescindir del cuerpo biológico. Este es un paso importantísimo. Estamos en un cuerpo equivocado, en un soporte frágil, y tenemos que transitar hacia soportes más fiables, de silicio, o mejor aún, completamente inmateriales, completamente digitales. Y en el fondo, y en última instancia, como último horizonte, la fusión de mentes. Bien. Por supuesto, el transhumanismo ha recibido críticas, obviamente. Y desde los flancos más diversos. Yo voy a contar muy brevemente algunas de las líneas críticas para con el transhumanismo. Por ejemplo, hay quien dice que son meras ensoñaciones utópicas, que esto es futuroscopia y por lo tanto no tiene mayor interés discutirlo. En parte es verdad, algunas de estas ideas son meramente utópicas, irrealizables, contrarias a las leyes de la naturaleza, etc. Pero otras no, y ya están sobre el terreno, están muy próximas a nosotros, algunas están en marcha. Después, otra línea de crítica al transhumanismo es la que tiene que ver con la naturaleza humana. Es decir, si vamos más allá de la naturaleza humana, si nos convertimos en algo que no sea humano, no habremos mejorado a los humanos, habremos hecho algo distinto. Y nunca sabremos si mejor, porque mejor es un término normativo, evaluativo, y la normatividad nos viene dada por la naturaleza humana. Es decir, si perdemos la naturaleza humana, nos colocamos inmediatamente más allá del bien y del mal, nos colocamos en una posición de indiferencia axiológica, en una posición en la cual no podemos distinguir qué es mejor y peor. Sabemos que algo ha cambiado, pero no sabemos si a mejor. Nos parece que algo es mejor siempre en relación con la felicidad humana, siempre en relación con la naturaleza humana, siempre en relación con el sentido de la vida humana. Si eso es lo que se pierde, habremos perdido la normatividad y habremos perdido toda posibilidad de diferencia entre el bien y el mal, de diferencia entre lo mejor y lo peor. A mí esta me parece una línea de crítica muy acertada, y yo en alguna medida he procurado contribuir a ella. Leo Kass, Michael Sandel, Francis Fukuyama van en esta línea. La cuestión de la democracia y la libertad, si se aplican tecnologías transhumanistas, ¿a quién van a afectar? ¿Serán un problema para la democracia? ¿Generarán dos tipos de ciudadanos, unos humanos y otros transhumanos? ¿Estarán a disposición solo de los más ricos? Bueno, toda esta problemática también está muy presente en los debates sobre transhumanismo. La cuestión ecológica, por ejemplo, si cada uno de nosotros llegase a vivir 500 años, eso sería sostenible desde el punto de vista ecológico. No digamos ya desde el punto de vista de la ecología humana, que se produce, por ejemplo, dentro de una familia, las relaciones entre una generación, la siguiente y la siguiente, 3 generaciones, 4, son relaciones que más o menos asumimos. Imaginar relaciones entre 5, 6, 7 generaciones. Es decir, la no muerte o la prolongación, la longevidad extrema de un ser humano hasta los 400, 500 años implicaría, por otro lado, un freno a la natalidad, claro. Es decir, estaríamos impidiendo la renovación de la propia población humana. Aparte, bueno, no quiero entrar en más profundidades, pero la idea de que la longevidad humana se puede disparar hasta donde queramos es una especie de trampa, digamos, de trampa demográfica. Es decir, pensamos que ha crecido muchísimo la esperanza de vida, y eso es así, pero no el umbral máximo de vida de algunos individuos, que viene siendo el mismo desde tiempos inmemoriales. Es decir, Platón vivió, ya que lo citábamos al principio, por más de 80 años. Siempre ha habido personas longevas, y actualmente las hay más que antiguamente, pero lo que no hemos conseguido es pasar que haya algún humano que viva 150 a 200 años. Es decir, parece ser una especie de umbral casi entrópico que está en torno a los 120 años, y eso es así desde tiempos inmemoriales. Bien, después hay problemas de carácter bioético, es decir, ¿se podría hacer toda esta transición transhumana respetando los principios de beneficencia, de autonomía, de justicia, de no maleficencia? Pues hay serias dudas, claro. Y cuestiones de justicia social que ya he apuntado antes al hablar de democracia y libertad. Es decir, ¿a disposición de qué, de quiénes estarían estos medios de transformación humana? Si alguno de vosotros tiene interés por seguir leyendo sobre la cuestión, creo que de esto también vas a hablar,
Pues hay unos cuantos libros recientes en español, asequibles y muy informados, que me permito citar, y si alguien quiere la presentación se la paso, y si alguien quiere estas referencias bibliográficas pues también se las paso. De Albert Cortina, por ejemplo... Solo ese, voy a citar solo ese. Perfecto, pues... De momento. Albert Cortina, Despertar, del 21, de Carlos Berlegui, otro libro del 21, Entre lo humano y lo poshumano, de Antonio Dieguez, un par de libros, el más clásico que se llama Transhumanismo, del 17, y después en el 21 ha publicado otro titulado Cuerpos inadecuados, de Sara Lumbreras, Respuestas al transhumanismo, de Rafael Monterde es una tesis doctoral en la que yo tuve la ocasión de asesorar, de estar como tribunal y tal, y me pareció buenísima en el sentido de que rastrea las raíces históricas del transhumanismo, incluso en la teología medieval, en las ideas gnósticas, etc. En Cuadernos de Bioética hay un número monográfico dedicado a esta cuestión, pero casi en cada revista filosófica o bioética ha habido números monográficos sobre esto. Y un libro, para cambiar un poco el tono, en defensa del transhumanismo, de Francisco Lara y Julian Savulescu, que se titula Más que humanos, y que también se publicó en español en el 21, en Tecnos. Bien, en esto me voy a detener muy poco, es simplemente terminología. A veces habréis oído hablar de tecnologías N, B y C. Se suele utilizar esta expresión para hablar de nanotecnologías, biotecnologías, infotecnologías y tecnologías cognitivas. Entonces, para resumir, se habla de tecnologías N, B y C. Todas ellas tienen usos de lo más diverso, desde la agricultura hasta la industria, etc., pero cuando se aplican al ser humano, entonces se convierten en lo que se llama tecnologías convergentes, converging technologies, es decir, tecnologías, nanotecnologías, biotecnologías, infotecnologías que se aplican todas ellas de modo convergente sobre una única entidad que es el ser humano. Por eso a veces habéis oído hablar también de tecnologías convergentes, responde a esta idea. O de tecnologías para la mejora humana. Advancement en inglés lo hemos traducido por mejora humana, pero podría ser para el florecimiento del humano, para el realce del humano, en fin. El término es latino y tiene todas estas connotaciones. Entonces lo que se pretende es hacer humanos mejorados o mejorar lo humano, ir más allá de lo humano. Bueno, quizá en lugar de humanos mejorados acabemos consiguiendo algo parecido a esto. Os voy a presentar algunos de los transhumanistas. Yo no sé, ¿hasta qué hora me dejáis? ¿Hasta qué hora me dejáis mirar? A menos cuarto. A menos cuarto. Bueno, pues entonces voy muy rápidamente. Por seguir algún orden, voy a ir desde los que están más en el show business, que son más mediáticos y folclóricos a su manera, hasta los que son más serios y sesudos y tal. Entonces, entre los más folclóricos, pues está sin duda alguna José Luis Cordeiro, de origen venezolano, pero de actividad transnacional. Por ejemplo, en una entrevista suya en el periódico en 2018 declaró lo siguiente: dentro de 25 años morir será opcional. Este señor que aparece aquí arriba a la izquierda. Y esto fue en el 18. Estamos ya... aguantamos, resistimos un poquito más. Sí. A veces Antonio Díez hace la broma de decir que vamos a ser la última generación que moriremos obligatoriamente, ¿no? Zoltán Istvan, por ejemplo, que aparece aquí, que tiene su obsesión puesta en la reducción de las horas de sueño. Dice, bueno, queremos la longevidad, alargar el periodo de vida y tal, pero desperdiciamos un tercio de nuestra vida durmiendo. A ver si encontramos unas pastillas o algo que nos permitan no dormir. Bueno, a mí como me gusta dormir, no sé, esto me parece, no acabo de verlo como un progreso, ¿no? Después, Natasha Vitamor, que aparece aquí, estuvo hace poco en España en un congreso que organizaron en Comillas, que habla del nuevo ser humano. Max More, que aparece con unos congeladores aquí detrás, bastante grandes, donde cabe un cadáver humano entero. Es decir, lo que se trata es de congelar a la gente cuando están a punto de morir y, bueno, quizá con el tiempo se halle el remedio para la enfermedad que le estaba matando y entonces sería el momento de descongelarlo, supongo que en un microondas o algo así.
Bueno, ahí la versión low cost de esto es congele usted solo la cabeza, porque es que conservar un cuerpo humano entero congelado es carísimo y la empresa de este señor lo sabe bien. Entonces está la versión para andar por casa, que es quedarse solo con la cabeza y a ver si más adelante tenemos suerte. A mí esto siempre, desde que se hablaba ya, yo creo que en mi infancia, ¿no?, de que Walt Disney, que Walt Disney había sido congelado y tal, siempre me llamó la atención porque o una persona se muere y después la congelas, con lo cual has congelado un cadáver, o lo congelas antes de morir, con lo cual lo estás matando de frío. O sea, el concepto de congelar a alguien vivo no lo entiendo. Bueno, gente un poco más seria que están en la franja, digamos, no tanto del espectáculo como de los ensayos con tendencia al bestseller. Rice Kurzweil, que ha trabajado en Silicon Valley, que habla de la singularidad. La singularidad es ese momento del tiempo en el cual las máquinas van a poder ya fabricar máquinas más inteligentes que ellas mismas. Es decir, hay una curva de crecimiento de la inteligencia y habrá un momento de flexión donde cambie la derivada y tira para arriba la curva, porque en ese momento las máquinas inteligentes que nosotros habremos hecho serán capaces a su vez de hacer otras máquinas más inteligentes que ellas mismas, con lo cual la inteligencia en el universo se disparará y, bueno, o no. Claro. Yuval Noah Harari, que ha escrito diversos bestsellers, uno de ellos se llama Homo Deus, dice que los seres humanos siempre hemos inventado dioses y que ya es hora de que nos hagamos dioses a nosotros mismos por medios tecnológicos. Y esta gente sí, ya es más sesuda y académica y tal, son los líderes de dos institutos que están instalados en la Universidad de Oxford y desde los cuales se promueve el transhumanismo, Nick Bostrom y Julian Savulescu. Abajo he puesto a Peter Sloterdijk, que es un filósofo no transhumanista, pero sí posthumanista de raíz nietzscheana, heideggeriana, alemán, que habla del parque humano. Es decir, hemos intentado criar a los seres humanos, educándolos en la escuela. La ilustración pretendía mejorar al ser humano mediante la enseñanza, mediante la cultura, pero esto no ha funcionado. Entonces ya hay que intervenir sobre el ser humano mediante otro tipo de crianza, modificarlo genéticamente para hacerlo mejor, porque toda la vía ilustrada, pues, digámoslo así, habría fracasado. Como críticos al transhumanismo, pues hay muchos, pero aquí quiero citar a Fukuyama, Francis Fukuyama, en un libro que se titula El fin del hombre, ya es de 2002 y se refiere sobre todo a las biotecnologías que en ese momento estaban desplegándose. Y Habermas, un texto interesantísimo que se llama El futuro de la naturaleza humana. Lo que es curioso es que ambos se refieren al concepto de naturaleza humana. En el caso de Habermas está ya en el título, y en el caso de Fukuyama podemos recoger esta cita. Dice: la amenaza más significativa planteada por la biotecnología estriba en la posibilidad de que altere la naturaleza humana y por consiguiente nos conduzca a un estadio post-humano de la historia. Lo concibe como una amenaza. Yo creo que en el fondo la amenaza es que al irnos más allá de lo humano perdemos las coordenadas de sentido, perdemos los criterios de valoración, nos colocamos en la indiferencia, más allá del bien y del mal. Entonces, lo que quería hacer a partir de ahora, pero me quedan 5 minutos, entonces me voy a limitar a recomendar mi libro, es hablar sobre la naturaleza humana. Es decir, en llegados a este punto, el concepto que tenemos sobre la mesa es el de naturaleza humana, tanto a través de Fukuyama como de Habermas, como de otros muchos, Cass, Sandel, etc. ¿Y qué se ha hecho del concepto de naturaleza humana? Es decir, si uno se sienta hoy día a la mesa filosófica y pide el menú, dice, a ver, ¿qué tenemos sobre naturaleza humana? Pues tenemos una tendencia nihilista, digamos, que la niega, pues en la línea existencialista, Sartre, Heidegger, algunos de nuestros existencialistas, incluso Ortega, cuando dice que el ser humano no tiene naturaleza sino historia. Es decir, no tenemos naturaleza. Llamémosle a esto, yo alguna vez he estado tentado a llamarles negacionistas, pero es que este término no me gusta nada. Me parece que se ha sacado del lugar donde debería estar y se está aplicando de una manera, en fin, muy imprecisa. Entonces,
es una tendencia a negar que exista naturaleza humana. Llamémosle, por simplificar, nihilismo. Y la otra gran tendencia actual, el otro gran plato que se nos ofrece en el menú, es el de la naturalización radical. Es decir, ¿qué es un ser humano? Un ser humano es un primate, ya está. Es un animal, es un ser natural más. Y se acabó. Entonces, o bien no tiene naturaleza, o bien su naturaleza es totalmente natural, propiamente natural, es la de un primate. El profesor que me dirigió mi tesis doctoral fue Jesús Mosterín, al cual estoy agradecido en muchos sentidos y en fin, me parece uno de los filósofos más interesantes, más claros y más importantes que ha dado este país. Ha muerto ya hace unos años, no muchos, y Jesús Mosterín defendía esta posición. Decía que negar la naturaleza humana es uno de los delirios de la razón. Por supuesto que existe naturaleza humana. Y cuando le preguntábamos, bueno, ¿y en qué consiste? Dice, pues somos un primate. Ya está. Esa es nuestra naturaleza. La posición de Jesús Mosterín era de extrema naturalización de la naturaleza humana. Y ambas posiciones, por dispares que parezcan en principio, conducen a las mismas consecuencias prácticas. Es decir, ambas refuerzan las antropotecnias profundas, el extremo de intervención sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque si uno piensa que no hay naturaleza humana, entonces cada segundo, cada minuto, cada día de nuestra vida nos tenemos que inventar a nosotros mismos, sin orientación, sin guía, sin brújula. Es la idea de que el ser humano no es naturaleza, es solo libertad. Es la tradición existencialista, etc. Cada momento de mi vida me tengo que inventar a mí mismo. Entonces está perfectamente indicado que yo me construya tecnológicamente, que yo acabe siendo un artefacto de mí mismo. Y al revés, si pienso que el ser humano es solo y exclusivamente naturaleza, en el par naturaleza-libertad nos quedamos solo con el otro lado, entonces ¿qué es lo que sucede? Que estoy tan a disposición de la técnica como cualquier otra parte de la naturaleza. Es decir, si puedo hacer tomates transgénicos, también podré hacer personas transgénicas. Al fin y al cabo somos un primate. Entonces, tanto la negación de la naturaleza humana como su radical naturalización conducen a lo mismo, a un respaldo de la artificialización del ser humano. Quizá una tercera posibilidad que también está hoy día sobre la mesa en el menú filosófico sea optar por una concepción de la naturaleza humana más próxima al sentido común y concretada filosóficamente a través de la tradición aristotélica. Es la tradición que nos dice que los seres humanos somos animales, sí, por supuesto, somos primates, pero somos un tipo de animal social y un tipo de animal social racional o espiritual, racional en un sentido amplio. No me refiero solo a que podamos hacer silogismos o raíces cuadradas. Me refiero a que tenemos conciencia y autoconciencia y que tenemos sentido de la realidad y que apreciamos el bien y la verdad y la belleza. Todo eso, englobémoslo dentro del término racional o traduzcamos logos por espiritual o como queráis. Entonces, el ser humano es todo esto y además no de un modo esquizofrénico, no es que seamos hasta las 12 de la mañana animales y a partir de ahí, sino de un modo integrado, en la unidad de cada persona. Por eso no he querido poner aquí conjunciones entre estas palabras, ni siquiera comas. Somos un tipo de animal social racional, y si aceptamos este tipo de antropología, entonces empezamos a tener criterios para utilizar lo tecnológico. Empezamos a tener criterios. Yo tenía pensado desplegar más esta idea, pero no lo voy a hacer y voy a ir hacia el final. Bueno, hay un montón de técnicas humanas que siempre se han ejecutado conforme a criterios de naturaleza humana, por ejemplo la medicina. El médico que atiende a un paciente que tiene, yo qué sé, 39 grados de temperatura no pretende mejorar la temperatura de los humanos. Lo que pretende es llevar la temperatura, mejorar al paciente, llevar su temperatura a lo que es normal para un humano, entre 36 y 37 grados. La escuela, el medio escolar, también es un tipo de técnica apoyada en la escritura, apoyada en la aritmética, etcétera,
que pretende mejorar la vida del ser humano, no hacer algo mejor que lo humano, no hacer una entidad mejor que el humano, sino mejorar la vida humana, haciéndola más propiamente humana. El ensayo, cuando hablamos de música, el entrenamiento, cuando hablamos de deporte, todo eso son técnicas que se aplican a la mejora humana, pero mejora humana en un sentido interesante de la palabra, no para construir algo mejor que lo humano, sino para mejorar la vida humana. Bien, entonces me salto todo esto y voy hacia el final. Si consideramos al ser humano como algo de esta naturaleza, lo que es propio yo diría, del sentido común y de la tradición aristotélica, entonces tenemos criterios normativos, tenemos guías, tenemos brújula que nos dice cómo aplicar las biotecnologías y las antropotecnias. No se trata de rechazarlas, se trata de aplicarlas poniéndolas al servicio de lo propiamente humano. Por ejemplo, dado que somos animales, pues al servicio de la salud y del bienestar y de la reducción del dolor, etc. Dado que somos sociales, al servicio de la convivencia en paz y con justicia y con relaciones de fraternidad o de caridad. Dado que somos racionales, al servicio del crecimiento espiritual, del saber, de la contemplación. Y dado que todos estos elementos van unidos en cada persona, al servicio de la dignidad de la persona. Entonces aquí sí que aparecen criterios para utilizar lo tecnológico, lo antropotécnico. Entonces sí que podemos volver a la viñeta que habíamos visto al principio y responder, no, la transcripción, la ingeniería genética aplicada al genoma humano ha de aplicarse para curar el cáncer, no para convertir a la gente en dinosaurios. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, por favor. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Alfredo. Ahora tenemos 12 minutos, 10, para que le hagamos algunas preguntas u observaciones. Esto va a estar, bueno, en YouTube, lo estamos aquí grabando, y bueno, pues en el canal así, mi nombre, Miguel Ángel Castro Merino, y luego más tarde Nódulo TV y tal. Y se me olvidaba decir antes que lo del diálogo es importantísimo, ¿no? Porque entendemos que filosofía siempre es diálogo. A mí me ha encantado pues la plática de Alfredo. Vamos ahora a hacer un poco de diálogo, pero lo más interesante será el diálogo filosófico que vendrá ahora. Y también os anuncio que a partir de septiembre, los lunes, una vez a la semana, un lunes a la semana, al mes, perdón, haremos un diálogo filosófico en el cual tocaremos diferentes temáticas. Entonces aquí haremos pues algo así a lo Platón, que no sea solo un monólogo, sino que sea lo más dialógico posible, que eso sí creo yo que es la fertilidad de la filosofía. No obstante, sin saber esto, a ver cómo filosofamos, ¿no? Así que muy agradecido, Alfredo, porque este tema yo siempre, bueno, estoy un poco reacio, pero como estoy con Esteban y contigo y tal, pues siempre te anima, ¿no? Porque si no son campos que no hagan. Venga, ¿alguna observación que queráis comentar? Hay miles. Bueno, a mí me ha dado una extraña sensación de al final, cuando estaba acabando, sobre si somos animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé, me ha sonado como a una cierta orfandad, ¿no? La humanidad está huérfana, no se sabe si de un Dios, un Padre. La humanidad tiene que ser teledirigida. Y creo que toda esta la mente humana, esta metamente que se está construyendo, esta nueva ciencia ficción, filosofía, parte de esa orfandad. ¿Por qué tenemos que ser algo en el universo o ya somos? No sé si me entienden lo que te quiero decir. Me ha parecido que al final estamos huérfanos. Tenemos que tener algo por encima o algo por debajo, o ser metamentes o construir por encima de nuestras posibilidades. Esa orfandad, ¿no? Me ha sonado algo de huérfanos en la existencia. Bien, no sé, nuestro moderador si... Sí, replícale. Si conversamos directamente, no, se hacen todas las cuestiones. Bueno, de momento la que ha hecho Rafael. Vale, pues yo sí que... o
sea, creo que en el transhumanismo y en muchas otras ideologías contemporáneas hay una especie de pulsión de futuro. No sé si es otra forma de decirlo de la orfandad. Estamos en cuerpos equivocados, somos incompletos, el ser humano es un animal fracasado, en términos nietzschianos estamos transitando encima de una cuerda sobre el abismo, etcétera, etcétera. Y yo creo que, bueno, es una forma de ver las cosas, pero a mí me gustaría argumentar en otra dirección. Yo creo que ya hay unos criterios, ya existen unos criterios, ya existe un valor en el presente, no hace falta acudir, no hace falta traerse las normas, las indicaciones desde el futuro, desde un supuesto futuro al que vamos a llegar, sino que simplemente como indicación para nuestra acción sirve el respeto a la dignidad humana tal y como es actualmente. Es decir, no hace falta apelar a instancias futuras, externas o lo que sea, sino simplemente hacernos cargo de lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es que todos, por pertenecer a la familia humana, tenemos un valor absoluto que se llama dignidad. Y a partir de ahí podemos modular ya nuestras acciones, podemos saber qué biotecnologías, qué infotecnologías tenemos que desarrollar, cuáles no, en qué dirección deberíamos orientar nuestra sociedad, etc. Yo creo que los criterios ya están presentes, que no hace falta acudir a ningún supuesto futuro, y esos criterios tienen que ver con la fidelidad a la naturaleza humana, con la fidelidad a lo que somos. No sé si con eso más o menos respondo. Vale, sí. Cuando se habla de todo ese tipo de temas, hay algo que siempre es como realmente sugerente. Es ver el ser humano desde un punto de vista totalmente fraccionado. ¿Totalmente? Fraccionado. Sí. Es buscar un desarrollo de la personalidad en una línea totalmente intelectual y racionalista. Cuando yo pienso, es una visión subjetiva, que el ser humano es algo mucho más complejo y donde aspectos como, por ejemplo, los espirituales, o lo llamemos como queramos, la poesía, el arte, la música y demás, forman parte tan imprescindible y tan necesaria para la evolución de la humanidad que sí que se extinguiría realmente el ser humano, pienso, si solamente se viera la evolución en una línea. La pregunta es la siguiente. Creo que vamos a cometer otro gran error al dejar que toda esta locura de la razón que se está produciendo a través de la inteligencia artificial se esté dejando salir sin ver lo que a largo plazo pueda producir. O sea, sin que los seres humanos que estamos aquí seamos capaces de legislar mínimamente qué es lo que puede pasar. O sea, es una de nuestras desgracias humanas, nunca tener visión a largo plazo. Por otro lado, yo sí que creo, y con esto es creencia, confío en que el ser humano es tan complejo que va a ser capaz de afrontar esta situación y va a paralizarla. Lo que no sé es desde dónde va a venir esa paralización, desde qué factores humanos que tenemos nosotros podemos frenar, no frenar, sino darle esa versión que tú has dado, que me parece muy interesante, de que sea al servicio del humano y no la destrucción del humano. No sé si nos Sí, yo, claro, en absoluto quiero transmitir una impresión, por así decirlo, antitecnológica o neoludita o algo parecido. Yo creo que todo el desarrollo de la técnica, en general, bienvenido sea, e incluso las antropotecnias, la utilización de la técnica sobre el propio ser humano. La cuestión es desarrollar unos planteamientos filosóficos suficientes como para saber qué es un ser humano y qué le conviene y qué no, y entonces poder poner lo tecnológico al servicio de una vida más propiamente humana, no de una vida transhumana o de la anulación de lo humano para crear unas máquinas que no sé qué, sino poner lo técnico al servicio de lo humano, al servicio de la mejora de la vida humana, para generar con eso una vida más propiamente humana. Y una vida más propiamente humana, quienes estáis metidos en el negocio filosófico, pues sabéis que no es una forma de hablar, es un término técnico. Me estoy refiriendo a Hans Jonas y me estoy refiriendo a la idea de que una vida es propiamente humana cuando uno es capaz de atribuirse a sí mismo deberes y de tener la libertad suficiente como para cumplirlos y en fin. Bueno, y en cuanto a lo del fraccionamiento estoy completamente de acuerdo, es decir, hay una visión, yo creo que errónea del ser humano, conforme a la cual somos
lo voy a decir en palabras de Ortega, una especie de centauro ontológico. Es decir, que somos mitad naturaleza, mitad razón, y la parte que somos la parte que tenemos de naturaleza no es lo propiamente nuestro. Yo creo que iba en esa dirección cuando decías que se pone demasiado énfasis en la razón. Yo creo que actualmente hay una tendencia a la recuperación o a poner énfasis en lo corporal, en lo animal, y me parece muy saludable, siempre y cuando eso se considere integrado, se considere de un modo unificado, de un modo integrado con los aspectos sociales, con los aspectos espirituales que tenemos. Uno de los textos que tenía aquí para citar procede de Ortega, en concreto de un texto suyo clásico, Filosofía de la Técnica, y que se lee, yo diría que en todas partes del mundo, que es el famoso texto de Meditación sobre la técnica de Ortega, Meditación de la técnica, dice. Y que yo cuando empecé a leerlo hace ya muchos años me pareció deslumbrante, me pareció clarísimo, muy bien escrito, como todo lo de Ortega. A medida que lo he ido leyendo sucesivas veces para comentarlo en clase y tal, me ha ido decepcionando más, hasta el punto de que en este momento me parece... no sé cómo decirlo, me parece insuficiente para pensar la técnica. Dice, es pues la técnica la reacción enérgica contra la naturaleza. Obsérvese aquí la preposición, lo que dice es contra, no dice es una reacción junto a la naturaleza, para desarrollar la naturaleza, para integrar la naturaleza, los aspectos naturales, los aspectos animales, corporales del ser humano junto con los sociales y racionales. No, dice es contra la naturaleza. Parece que está negando una parte del ser humano. En el fondo aquí hay una visión dualista, fraccionada del ser humano, que después conduce a un dualismo mutilado que considera que el ser humano es solo libertad, en la línea existencialista, nihilista, o un dualismo mutilado que considera que el ser humano es solo naturaleza, en la línea del naturalismo extremo. Pero en el fondo ambas formas reductivas, reduccionistas de considerar al ser humano proceden de una raíz original que es el considerarlo como algo fraccionado. Vuelvo a Ortega, dice, yo no soy mi cuerpo. ¿Cómo que no soy mi cuerpo? Pues claro que soy mi cuerpo. Ortega dice literalmente, yo no soy mi cuerpo, me encuentro con él y con él tengo que vivir. Claro, estamos a un paso de decir, estamos en un cuerpo equivocado, lo que tenemos que hacer es, como decía la niña esta de Years and Years, hacer viajar nuestra mente a la nube de Google, pagando los correspondientes derechos por estar ahí albergada, etcétera, etcétera, y desprendernos de este cuerpo equivocado con el que me he encontrado, resulta... Bueno, entonces yo creo que esa visión dualista del ser humano en el fondo después degenera por un lado el nihilismo y por otro lado el naturalismo radical, cuando uno niega cualquiera de estas dos partes. Y aquí el error está en partir de una concepción dualista del ser humano. Dice, tenemos pues que mientras el simple vivir, el vivir en sentido biológico es una magnitud fija, que tal, lo biológico es fijo, dice Ortega. En cambio, el ser humano es ilimitadamente variable. Es decir, yo puedo hacer conmigo lo que quiera, somos pura libertad. Lo que tenemos de naturaleza es lo otro, con lo que me encuentro y qué le vamos a hacer. La idea está del centauro ontológico en Ortega. Y Hans Jonas critica muy duramente, no a Ortega obviamente, con quien no conversa, pero critica este dualismo. Y yo creo que acierta en el tiro. Es decir, el naturalismo radical y el nihilismo radical son subproductos de un dualismo originario. No sé si con eso comento. Bueno, estamos ya en tiempo, pero si hay una mano levantada, si es una pregunta muy... Nada, rápido, simplemente eso. Es verdad, vamos, que en tu opinión los ideales ilustrados ya no tienen sentido el día de hoy. Quiero decir que es algo ya superado, no tenemos solución. Tienes razón que necesitamos, uno de los argumentos que has dado el autor a favor del transhumanismo es que necesitamos nuevas normas para el parque humano. ¿Cuál es tu opinión? Sí, este es Sloterdijk, que mantuvo un debate en Alemania, como en León, la filosofía interesa mucho y entonces ocupa espacios de print time en televisión y tal. Y
uno de los programas más seguidos en Alemania fue en un momento dado el debate entre Sloterdijk y Habermas sobre esta cuestión, sobre el parque humano. Es que Sloterdijk utiliza esta terminología, dice nuevos procedimientos de crianza, el parque humano, una nueva forma de doma, es decir, cómo socializamos a los niños, cómo los hacemos entrar en la sociedad. Bueno, a través de la escuela, a través de otras instituciones, del consejo, del ejemplo, de la moral, de las leyes, de la ilustración, en el fondo, es decir, enseñando cómo son las cosas. Y Sloterdijk dice, este sistema ha fracasado. Quiero decir que lo sabe un alemán cuyos compatriotas en algún momento se despertaron con ganas de invadir Polonia. y no porque fuesen especialmente zotes, porque, en fin, podían oír a Wagner por la noche e invadir Polonia por la mañana. Quiero decir que era gente perfectamente ilustrada, no era el país más retrasado del mundo ni nada por el estilo. Entonces él lo que reflexiona y dice, bueno, este sistema de encauzar al ser humano mediante la cultura, pues no ha funcionado. Entonces vamos a otro sistema biotecnológico, vamos a intervenir sobre las oxitocinas que nos hacen más oso-amorosos o sobre... en fin, o sobre el genoma directamente o lo que sea. Claro, yo creo que aquí hay muchos peligros. Uno de ellos tiene que ver con la libertad humana, con tocar algunos aspectos muy básicos del humano, con lo cual parece que mejoras algo pero no sabes por dónde estás empeorando otras cosas. Y el diagnóstico inicial, que es al que te referías, sobre si la ilustración ha fracasado o no, yo creo que en algunos aspectos sí. O sea, en algunos aspectos todo el movimiento ilustrado que activó la modernidad pues está superado, ya no somos modernos en muchos sentidos. Algunos de los ideales de la ilustración merece la pena mantenerlos, desde luego, pero la propia tendencia ilustrada a desnaturalizar al ser humano me parece que lleva en sí mismo la semilla del fracaso de la ilustración. Es decir, si tú crees que con el ser humano puedes hacer lo que quieras mediante la educación y la cultura, entonces es que no estás entendiendo que el ser humano también es un cuerpo, también es un animal, también es un... Y esta idea ilustrada de que, bueno, vamos a moldear un barro a nuestro gusto meramente mediante la cultura, mediante la ilustración, mediante el saber, la ciencia, el arte, etc., es una idea que no responde a la realidad de la naturaleza humana. Bueno, pues muy bien, porque es que si no...